Muchísimas gracias y aprovecho para darles a todos ustedes muy buenos días. Quiero agradecer especialmente a mi colega y buen amigo el senador Robledo por esta invitación, a los otros colegas del Senado que han participado en esta citación, y debo decir que este tipo de invitaciones son muy convenientes para la discusión de las políticas públicas porque estamos presentes distintos partidos y lo que nos une es una visión sobre los temas nacionales. Yo quisiera compartir con ustedes, yo traje una presentación, pero lo que quiero es irla conversando con ustedes. Lo primero es que la Constitución colombiana estableció en el artículo 336 una condición especial para la existencia de los monopolios. Y lo hizo en una Constitución que además defiende la libre competencia, defiende el derecho del consumidor, pero hace esa excepción sobre algunas bases. La primera, otorgarle a ese monopolio la condición de arbitrio rentístico para los departamentos, justificando ese monopolio sobre la presencia de lo que sería una finalidad pública o social, y dándole como fundamento de uso de los recursos la inversión en salud y educación. Ahora ustedes se preguntarán, ¿es acaso eso inconsistente en términos de salud pública que la Constitución contemple eso? No faltan las voces que dicen que la inconsistencia se podría poner gráficamente bajo el argumento de emborrachar al padre para educar al hijo. Pero ¿por qué se le otorga a los departamentos y por qué otorga el monopolio? Porque le está dando el manejo de la finalidad en el recurso para la salud y la educación y al mismo tiempo el control desde la política de salud pública para que la principal amenaza, que es el abuso del alcohol, no el uso sino el abuso, sea claramente manejada y reglamentada por el Estado. Ese es el fundamento. Ahora, lo segundo es que, como está previsto el proyecto de ley, por lo menos en la enunciación general, el proyecto de ley empieza a decir, bueno, un momento, ya podemos empezar a cambiar algunos de estos presupuestos porque los gobernadores van a tener una discrecionalidad de la mano con las asambleas para modificar los regímenes del uso de esos monopolios. Lo segundo es que se establece, y esta es una de las ilusiones que tiene el proyecto de ley, se establece que las asambleas y los gobernadores van a tener esa discrecionalidad buscando aquella solución que mejor fortalezca los ingresos de los departamentos. Esa es la ilusión, porque claro, se ve supremamente bien argumentado que puedan ser los departamentos quienes definan si mantienen o no el monopolio o si buscan un mecanismo de participación privada toda vez que mejoren sus ingresos. También establecen, obviamente, la concesión como tal, en un periodo bastante prolongado, sin mucha capacidad de ejecución después de introducir este elemento, por un periodo de más de 10 años, lo cual obviamente se presta para manejos que pueden ser cuestionables. Se establece también una metodología de imposición tributaria ad valorem y por grado de alcohol, que también tiene la ilusión, ¿no?, de ver y presumir que realmente se está castigando con más fuerza el alcohol extranjero, y ahora les voy a mostrar algunas cosas con cifras. Se establece la posibilidad de las ventas de las licoreras departamentales. Se argumenta que existe una defensa comercial en el artículo 27, donde los departamentos podrán invocar ante las autoridades de la competencia una garantía adicional, y también se presenta en el artículo 29 una teórica eficiencia y lucha contra el contrabando. ¿Por qué parto de acá? Porque me parece que ahora debemos entrar a la realidad numérica de esto. Entonces, lo primero, cuando hablamos de la industria, lo primero que tenemos que establecer es que desde el punto de vista de las finanzas territoriales,
las principales fuentes de ingresos de los departamentos están aquí. Nosotros estamos viendo que si sumamos cerveza y licores, la cerveza, que es la principal fuente de ingresos tributarios, representa el 22.7% en promedio en el país para nuestros departamentos. Y los licores, los destilados, están representando cerca del 13.5% de los ingresos de los departamentos. Entonces, cuando hablamos de licores, estamos hablando de una fuente supremamente importante para las finanzas públicas de los departamentos, y así estaba prevista en la Constitución. Es decir, que si quisiéramos cambiar el concepto del arbitrio rentístico y del monopolio, tendríamos que entrar a ver cuál es la afectación o la sustitución de este tipo de ingresos en las finanzas de los departamentos. Y hay que poner esto en el contexto en el que enfrenta el país. Esto me imagino que lo abordará el doctor Amílcar Acosta. Los ingresos de los departamentos producto de regalías van a tener una afectación muy grave en los próximos años. Este año se va a sentir con mayor fuerza y va a ser aún mayor según las proyecciones del 2017 y 2018 con las expectativas que hay de producción y perforación en el país. Entonces me parece que es muy importante que el centro de la discusión se oriente hacia si las finanzas de los departamentos se van a ver afectadas o fortalecidas. Me parece importante también citar que de verdad, y vale la pena decirlo con sinceridad, la industria licorera hoy está lejos de ser una panacea en el país. Nosotros teníamos en los años 90 casi que 19 licoreras muy poderosas en el país. Hoy básicamente tenemos 6 licoreras grandes. Está la fábrica de licores de Antioquia, está la licorera Cundinamarca, está Caldas. Podríamos citar al Cauca, al Valle y Boyacá, y 2 pequeñitas que siguen teniendo funcionamiento, digámoslo, bajo ciertos estándares que serían Meta y Tolima. ¿Por qué me parece importante decir esto? Porque cualquier discusión también tiene que ir orientada a entender por qué la situación de las licoreras en el país se deterioró de tal magnitud con un consumo incremental. Hubo manejos politiqueros o hubo corrupción en algunos departamentos, pues yo creo que eso tiene que servir para un mea culpa integral y entender que cualquier licorera tiene que funcionar bajo los estándares corporativos donde no se pierdan los recursos porque son valiosos para los departamentos. Creo que es importante también en esta discusión entender que el licor nacional domina el mercado. El 80% del consumo de licor en el país es nacional y solamente el 20% es extranjero. Entonces, por eso es muy importante entender que cualquier carga fiscal excesiva sobre el licor nacional empieza a generar problemas para los ingresos de los departamentos, y ahora voy a abordar otros temas relacionados con eso. Ahora, me parece también importante llamar las cosas como son. Cuando hablamos de las ventas de los licores en el país, de ese 80% que les hablaba, pues básicamente el 97% de las ventas en el país está concentrado en 3 grandes licoreras: Antioquia, Cundinamarca y Caldas. Ahí está el 97% de las ventas. Obviamente podemos hablar de empleos, estamos hablando de más o menos 1.500 empleos directos, esos son los cálculos que el país conoce. Pero ahora entremos a mirar las finanzas públicas de algunos departamentos. Cuando yo empiezo a ver cuáles son los departamentos que son más dependientes del alcohol en cuanto a las finanzas públicas, yo les puedo decir a ustedes que el departamento del Cauca, los ingresos por los impuestos de alcohol son del orden del 42%. Tenemos departamentos como el Chocó, donde los ingresos producto de este impuesto son del 37%, Caldas y Antioquia pueden estar en el filo del 31%, podemos hablar de Córdoba, Huila, tienen más del 20%. Pero ¿por qué me parece importante señalar esto? Porque de los departamentos donde el impuesto al alcohol tiene más del 30% de peso, solamente 3 tienen las grandes licoreras. Eso nos tiene que servir por lo menos para ilustrar de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de las preferencias del consumo en el país,
Estamos hablando, como ya lo decía ahora, muy relacionado con las ventas. Obviamente quienes dominan acá son el aguardiente y el ron. El aguardiente representa el 70% del mercado. Entonces, ustedes dirán, bueno, con todas estas cifras que me da el señor Duque, ¿cuál es el verdadero problema detrás de todo esto? Y aquí quiero agregar un problema adicional. El 24% del licor que se consume en Colombia es ilegal. Ahí estamos hablando de licor adulterado y de licor de contrabando. Y ese mercadito ha ido creciendo en el tiempo. Y ese mercadito es altamente sensible a las malas decisiones que podamos tomar en materia tributaria frente al licor nacional. Porque si le aumentamos la carga, más incentivos para ese licor ilegal. Y esto me parece importante ponerlo en la discusión de cuáles son las falacias de este proyecto. Y por qué desde el punto de vista de la racionalidad económica considero que este proyecto tiene enfoques totalmente desacertados. El proyecto dice que va a buscar la eficiencia de los mercados, que va a buscar la equidad y el equilibrio entre extranjeros y nacionales, y que está orientado, como lo decía el senador Robledo, a darle cumplimiento a algunos estándares internacionales. Sabemos que algunos están siendo presionados por la OCDE, otros por otras organizaciones. Pues bien, entonces, la primera pregunta, ¿será que realmente estamos equilibrando la carga? Les muestro esta grafiquita que viene a continuación. Cuando yo miro el impacto, es decir, de cuánto más va a costar un producto con el proyecto de ley, aquí simplemente les ilustro que el aguardiente va a tener un aumento de precio del orden del 13.4%. Cuando yo miro el ron nacional, que tiene menos de 35 grados de alcohol, va a tener un aumento del 25%. Y compárenlo con el ron importado de más de 35, va a tener una disminución en el precio final del 2.5%. Entonces aquí no estamos hablando de equidad, por lo menos no en el ron. Y cuando vamos a hablar con otros licores, devolvamos la presentación, la diapositiva anterior, ahí. Cuando vamos a mirar el aumento del whisky, el whisky aumenta al 15.5, muy pegadito a lo que está ocurriendo con el aguardiente. Entonces ahí yo diría, ojo con esto, porque ya estamos empezando a generar ahí unas diferencias que no responden al objetivo del proyecto. Segundo, sigamos. Aquí me parece importante dejar enunciado que el proyecto de ley dice que va a haber un aumento de la participación del aguardiente en el país. Eso dice, ¿no? Y presenta esa ilusión. Pero la verdad es que como la mayoría del licor que se adultera es el aguardiente, a mí me preocupa que estemos dando también incentivos para el aumento de precio a esa adulteración y que no tengamos en el proyecto una sola medida eficaz de control y de dientes suficientes para enfrentar ese licor adulterado. Otra cosita, sigamos. Y este me parece interesante, por lo menos que ustedes lo vean acá. Cuando yo entro a ver la presión fiscal que hay por producto, miren lo que estamos viendo. La mayor presión fiscal en un mercado donde estamos esperando que la mayoría del recaudo provenga del ron y el aguardiente, va a estar encima del licor nacional. ¿Quién va a tener una mayor carga tributaria? Y aquí se ve, la mayor presión fiscal la están recibiendo el aguardiente y el ron. Eso muestra que la mayor carga tributaria va a venir para el consumo del producto nacional. Y me parece que eso también es bastante distante de lo que el proyecto busca resolver. Compárenlo de esta manera. La carga tributaria para el aguardiente va a ser del orden del 37%
y la del whisky del 28%. Entonces, ojo, porque como toda la carga tributaria, dado los hábitos del consumo que están concentrados en el aguardiente, va a ser mayor, los incentivos a ese adulterio y a los contrabandos, ahí va a crecer. Ahora, yo quisiera también dejar planteado aquí unas reflexiones a manera de propuesta. El presidente de una de las licoreras importantes del país dijo en el diario La República hace unos días que hay que ir pensando es hacia modernizar el mercado y hacia consolidar el mercado. Yo creo que valdría la pena que las grandes licoreras, por lo menos las que controlan el 97% del mercado nacional, pensaran en la conformación de una gran fábrica nacional de licores, donde todos tengan participación y puedan apuntalar y desarrollar mucho mejor el mercado nacional sobre la base de la existencia de ese monopolio y arbitrio rentístico. Lo otro, a mí me parece que el argumento ad valorem, uno podría decir, es progresivo, ¿verdad? No, entre más caro, pues más cobro. Yo creo que el ad valorem debe tener una visión también de sobretasa. Todo licor que cueste más de 50.000 pesos, por decir un precio de referencia, debería tener todavía una sobretasa mayor, porque estamos hablando de artículos de lujo altamente nocivos para la salud. Y yo creo que eso también tiene que ser una discusión. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferenciación con el aguardiente? Porque obviamente, como lo dijimos, el aguardiente y el producto nacional está revestido de un arbitrio rentístico para desarrollar inversión en materia de salud pública. Yo creo que con esas reflexiones lo que yo les diría es, me parece que el proyecto de ley, primero, no resuelve sus objetivos, no genera equidad. Yo no veo la equidad por ningún lado. Lo que veo es una mayor carga hacia el Producto Nacional, un Producto Nacional que está también segmentado en una línea de consumo más popular que los licores de lujo. Me parece que está generando incentivos adicionales al licor adulterado y al contrabando, lo cual va a afectar las finanzas de los departamentos. Me parece que los tiempos de concesión que están previstos para algunos departamentos, verse ilusionados sobre la inversión extranjera, pueden generar problemas también de corrupción y de captura de los órganos de decisión. Me parece que nosotros no estamos viendo los efectos también del alcohol que tiene la sociedad en otros frentes, en un país donde el 50% de los homicidios que se presentan en Colombia como mínimo tienen la influencia del alcohol, y donde estamos viendo que la gran mayoría, más del 70% de los incidentes de violencia doméstica en el país también tienen una gran conexión con el abuso del alcohol. Entonces, yo no sé, pero me parece que desde el punto de vista de racionalidad económica y las externalidades posibles, este proyecto es perverso y me parece que por la puerta de atrás está tratando de sustituir lo que la Constitución dice en materia de arbitrios rentísticos, lo cual debería ser un debate de acto legislativo. Con eso, la postura nuestra también es que el proyecto tal como viene sea archivado. Muchísimas gracias.